Desarrollar esta siguiente identidad trigonométrica donde tenemos seno 2 alfa más coseno 2 alfa más 1 y esto dividido entre seno 2 alfa menos coseno 2 alfa más 1 y pues nos pide demostrar que es igual a cotangente de alfa. Recordemos que cotangente de alfa, esto es pues cotangente de alfa es igual a coseno de alfa sobre seno de alfa. Entonces tendremos que tener todo en el numerador en términos de coseno, ¿no? Y aquí en el denominador tendríamos que tener en términos de seno de alfa. Sería la única manera de llegar a la cotangente de alfa de senos y cosenos, ¿no? Entonces comenzaremos. Recordemos que tratemos de tener todo cosenos en el numerador y senos en el denominador. Bien, entonces partimos de eso, ¿no? Entonces tendríamos que aquí aún no vamos a desdoblar eso seno doble, ¿no? Entonces dejamos así como está. Seno de 2 alfa más coseno 2 alfa, vamos a tener que desdoblarlo, ¿no? Entonces tendríamos en este caso coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa, usando la identidad trigonométrica para coseno doble. Y pues hay más 1 y esto va a ser igual a cotangente de alfa. Y esto dividido entre... Aquí también no vamos a desdoblar el seno aún. Tendríamos aquí seno de 2 alfa menos coseno 2 alfa. Sería coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa más 1. Continuamos. Vamos a ver qué podemos hacer. Tendríamos aquí seno de 2 alfa. Seno 2 alfa más coseno al cuadrado de alfa. Recordemos que necesitamos todo en términos de coseno. Por lo tanto dejamos ahí coseno al cuadrado de alfa aquí menos, usando la identidad fundamental de la trigonometría, pues cuando tenemos nosotros el coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa, esto es igual a 1. Si despejamos de aquí el seno, tendríamos entonces seno al cuadrado de alfa va a ser igual 1 menos coseno al cuadrado de alfa, ¿no? Esto que está sumando pasa al otro lado restando. Entonces esto de aquí es igualdad para seno al cuadrado de alfa. Entonces tendríamos eso menos 1 menos coseno al cuadrado de alfa y pues más 1, ¿no? Y esto va a ser igual entonces a cotangente de alfa. Y esto va a estar dividido entre... Aquí en el denominador necesitamos todo en términos de seno, ¿no? Entonces tendríamos aquí seno 2 alfa, no vamos a desdoblar aún, menos coseno al cuadrado 2 alfa. Bueno, aquí podemos hacer la propiedad distributiva, ¿no? Menos con más, menos coseno al cuadrado de alfa. Menos con menos te va a dar más seno al cuadrado de alfa más 1, ¿no? Entonces bien, aquí borramos esto de acá. Vamos a continuar. Bien, entonces tendríamos aquí seno de 2 alfa más coseno al cuadrado de alfa menos con más, menos 1, menos con menos, más coseno al cuadrado de alfa más 1. Y esto partido entre seno de 2 alfa, menos este coseno al cuadrado de alfa, igual usando la identidad fundamental de la trigonometría, necesitamos que esté en términos de seno, ¿no? Entonces será 1 menos seno al cuadrado de alfa y esto más seno al cuadrado de alfa más 1. Esto pues será igual a cotangente de alfa. Bien, continuamos entonces ahora. Aquí tendremos, aquí podemos reducir términos semejantes en el numerador. Menos 1 con más 1 son opuestos, se nos van, ¿no? Entonces desaparecen. Tendríamos simplemente seno de 2 alfa más coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa, pues son términos semejantes. Eso es 2 veces el coseno al cuadrado de alfa. Y esto sobre, aquí vamos a ver qué nos da. Tendríamos seno de 2 alfa menos con más, menos 1, menos con menos, más seno al cuadrado de alfa. Y aquí tenemos un más seno al cuadrado de alfa y más 1. Esto va a ser igual a cotangente de alfa. Ahora si te das cuenta,
el menos 1 con más 1 se nos van. ¿Por qué? Porque son opuestos, ¿no? Se hace 0. Y tendríamos entonces seno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa. Eso nos va a dar 2 veces el seno al cuadrado de alfa porque son términos semejantes y se pueden sumar, ¿no? Entonces vamos a continuar reduciendo esta expresión de aquí. Entonces para tener cotangente de alfa tendremos que usar todas las identidades posibles, ¿no? Porque recordemos que tenemos que llegar a cotangente de alfa. Entonces, aquí tendremos, vamos a desdoblar ya de una vez el seno. Tendríamos entonces 2 veces primero será el seno de alfa por coseno de alfa, ¿no? Usando la identidad doble de seno de 2 alfa. Más 2 veces el coseno al cuadrado de alfa. Esto pues va a ser igual a cotangente de alfa. Bien, aquí también vamos a desdoblar. Seno 2 alfa nos va a dar entonces 2 veces el seno de alfa por coseno de alfa. Y tendríamos 2 veces el seno de alfa, ¿no? Más 2 veces el seno al cuadrado de alfa. Recordemos porque son términos semejantes y se pueden sumar. Entonces, borramos esto de acá. Ahora podemos sacar ahí factor común. 2 va a salir factor común, ¿no? Sale 2 factor común. Y también en el numerador necesitamos que puede salir factor común coseno también. Entonces sale también el coseno. Tenemos entonces el coseno de alfa. Y nos va a quedar simplemente aquí seno de alfa. Seno de alfa. Más aquí un coseno de alfa. ¿Por qué? Porque está saliendo pues factor común 2 veces el coseno de alfa, ¿no? Si ingresa nuevamente esto nos va a quedar lo mismo que está aquí. Y si ingresa este 2 aquí nos dará coseno de alfa por coseno de alfa, coseno al cuadrado. Y con 2 veces el coseno al cuadrado de alfa. Vamos a ver qué más podemos hacer. Esto sobre, aquí vamos a tener que sacar factor común, en este caso el seno, ¿no? Entonces 2 veces el seno de alfa y nos va a quedar simplemente dentro coseno de alfa más aquí nos va a quedar simplemente un seno de alfa. Esto va a ser igual a cotangente de alfa. Bien, vamos a ver qué más podemos hacer aquí. Aquí 2 con 2 se nos pueden ir, ¿no? O sea, 2 con 2, como son, todo está en productos, esto es válido, cancelarlo. 2 con 2 se nos van, o sea, se nos hace 1, ¿no? Entonces simplemente tendríamos coseno de alfa sobre seno de alfa que multiplica a seno de alfa más coseno de alfa. Y esto partido entre, bueno, si te das cuenta, seno de alfa más coseno de alfa entre coseno de alfa más seno de alfa también son factores. O sea, es lícito eliminarlo, ¿no? Entonces lo vamos a eliminar eso. Como todos estos son factores, esto de acá se nos van con esto, esto de acá se nos van con esto, no me había dado cuenta. Y 2 con 2 también se nos van. Y si te das cuenta, simplemente nos va a quedar lo que queríamos, el coseno sobre seno, ¿no? Entonces estaríamos aquí coseno de alfa entre seno de alfa. Esto va a ser igual a cotangente de alfa. Y pues coseno sobre seno, eso es igual a cotangente de alfa. Y esto va a ser igual a cotangente de alfa. Y de esta manera hemos demostrado esta identidad trigonométrica.